Comenzaremos el estudio del ciclo LADME por el primer paso, la absorción de fármacos. Como hemos dicho, la absorción es el paso del fármaco desde el lugar de administración hasta el torrente circulatorio, y este proceso de absorción comprende la liberación del fármaco de su forma farmacéutica, su disolución en el lugar de absorción y su entrada en la circulación sistémica. Para todo esto, se necesita que el fármaco tenga capacidad para atravesar barreras biológicas como pueden ser, por ejemplo, las membranas celulares. La membrana celular es una bicapa lipídica en la que se intercalan proteínas como las que se muestran en la diapositiva en estas estructuras verdes. Las membranas celulares también contienen pequeñas cantidades de hidratos de carbono que están unidos por enlaces covalentes a los lípidos y las proteínas, formando los glucolípidos o glucoproteínas de membrana. Desde el punto de vista funcional, las membranas celulares son semipermeables y actúan como barreras selectivas al paso de las moléculas. Generalmente, el paso del agua y de las moléculas de pequeño tamaño y con características de liposolubilidad apropiadas se realiza con facilidad. Liposolubilidad es la característica a la que nos referimos cuando un compuesto es capaz de disolverse en medio oleoso o en medio graso. Decimos que ese compuesto es muy liposoluble. Por el contrario, las moléculas de gran tamaño o las proteínas, por ejemplo, o los fármacos unidos a las proteínas, requieren mecanismos de transporte a través de las membranas celulares más especializados. Con la excepción de la vía intravenosa en la que el fármaco se administra directamente en el torrente circulatorio o de las vías en la que la sustancia activa se deposita en el lugar de acción, el resto de las vías de administración necesita la intervención del proceso de absorción para que el fármaco acceda a la circulación general. Dentro de los mecanismos que los fármacos utilizan para atravesar las membranas celulares, podemos distinguir aquellos que no necesitan consumo de energía por parte de la célula y aquellos que sí que lo necesitan. Por ejemplo, un mecanismo por el cual el fármaco accede al interior de la célula sin necesidad de consumir energía por parte de esta es la filtración del fármaco a través de pequeños poros en la membrana. Otro mecanismo es la difusión pasiva. La difusión pasiva es un proceso de difusión espontánea de una molécula a través de una membrana según un gradiente de concentración. Esto quiere decir que el fármaco pasa de donde se encuentra muy concentrado, fuera, en el espacio extracelular, a donde se encuentra menos concentrado, que es dentro de la célula, el espacio intracelular. Este mecanismo lo suelen utilizar la mayoría de los fármacos de tamaño pequeño o mediano y, como hemos dicho, no necesita aporte de energía ni la ayuda de ningún transportador. Las sustancias liposolubles de bajo peso molecular van a atravesar muy bien las membranas celulares por este proceso de difusión pasiva. También dentro de estos mecanismos que no necesitan gasto de energía celular se encuentra el proceso de difusión facilitada o transporte facilitado. Aunque este proceso necesita la participación de un transportador, se produce a favor de gradiente de concentración y sin gasto de energía, por lo que puede presentar saturación e inhibición competitiva. Esto quiere decir que si dos fármacos compiten por el mismo transportador, puede uno de ellos quedar bloqueado y no acceder al espacio intracelular. O si hay exceso de fármaco en el espacio extracelular, puede ser demasiado y saturar el transporte a través de este transportador al interior celular. A continuación, también debemos hablar de mecanismos que necesitan energía por parte de la célula. Un fármaco puede atravesar la membrana celular por un proceso de transporte activo o difusión activa. El transporte activo se realiza en contra del gradiente de concentración y requiere un consumo de energía procedente del metabolismo celular. Esta energía que proviene del metabolismo celular se denomina ATP. Este transporte activo necesita un transportador y, por lo tanto, de nuevo, también es un proceso saturable. Puede saturarse la capacidad del transportador para introducir fármaco dentro de la célula. Los transportadores que utilizan los fármacos son los mismos que los empleados por las moléculas endógenas, por lo que tiene que existir una cierta semejanza estructural entre la molécula exógena, es decir, el fármaco que ingerimos, o la endógena, la molécula que sintetiza nuestro organismo.
pudiendo producirse entonces la inhibición competitiva o el desplazamiento de aquella molécula que tenga menos afinidad por el transportador. Ejemplos de fármacos a través de este transportador o este transporte activo podemos decir, por ejemplo, la levodopa, que es un tratamiento muy conocido para la enfermedad de Parkinson. En este caso de transporte activo, el fármaco debe unirse a una zona específica de la proteína transportadora, formándose un complejo fármaco transportador. Y a continuación, como consecuencia de un cambio en la proteína transportadora, se realiza la transferencia del fármaco al otro lado de la membrana.